Buenos días, familia. Hoy vamos a estar viendo un video cómo están las calles actualmente en Cienfuegos, Cuba, en espera del Día de las Madres. Por supuesto, estoy acompañado de Gretel Torres, la vamos a ver más adelante. Y para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jodiel Ávila. Nos vemos en la intro y continuamos con el video. Hoy estaremos recorriendo las calles principales de Cienfuegos, porque es donde obviamente estas avenidas tan transitadas son donde los pequeños negocios salen a las calles para iniciar sus ventas, siendo este día un día especial. Y por supuesto, comenzamos. Ahora mismo estamos en la calle Clovet. Esta es una calle empedrada en Cienfuegos, una de las pocas que quedan también, donde en algún momento transitó un ferrobús, vamos a decirlo de alguna manera, y vamos a parquearnos allí. Voy a buscar un parqueo, vamos a ponernos allí. Aquí, miren, como les dije, iban a ver a Gretel Torres y más adelante estaremos conversando con ella, porque recuerden que ella es una madre de dos, de dos preciosos, que también en algún momento seguramente lo han visto acá en el canal. Este video va a salir así, como lo están viendo, con muy poca edición, porque queremos que sea lo más natural posible y saludar por ende a todos los cienfuegueros que están con nosotros también en el canal y que nos ven desde diferentes lugares del mundo. Miren, hablando de esta feria que está ocurriendo acá ahora mismo en Cienfuegos, veo que allí dice feria de empleo. Me imagino que es donde se ofrece, sí mismo, una feria de empleo donde se ofrece empleo a las personas por parte del sector estatal. Y Gretel me recomienda ponerle la alarma a nuestro triciclo, a nuestro motor. Mira, hay una feria de empleo ahí uno va y da sus características y parece que te emplean en eso. Bien, vamos a estar caminando por esta avenida, esta calle, este bulevar, que para nosotros también es uno de los más bonitos y originales que tiene Cuba. Vamos a ir pasando por los mercados también rápidamente. Vamos a ver qué ofrecen. Mira una máquina aquí de hacer algodón. Entonces entramos a un mercado. Este es uno de los pocos que hay en moneda nacional y también es del estado. Y cerveza 200 pesos, refresco de naranja 200 pesos. Ese es el valor estándar que tiene. Jugos naturales y algunos mermeladas y salsas enlatadas, también elaboradas acá, no por el sector particular. Ya aquí, ya esto es más bien arrendado. Y hay venta de aquí, de queso. Son los precios. Hay precios también. Recuerden visitar el canal de Gretel Torres, que también les va a estar haciendo un video del día de hoy sobre las cosas que se pudieran comprar para regalárselo a mamá, abuela, a tía y a aquellos hombres que también hacen su función de madre. Seguimos caminando esta arteria bien transitada, por ende esto sí es un negocio privado. Aquí a veces no te dejan firmar por la parte de atrás, por la parte de adelante sí es estatal. Y vamos a seguir caminando. Estamos frente aquí también de un negocio particular. Estas son algunas de las cosas que se venden.
El precio es a la voz de que está vendiendo. Y la Urecan, que ya es una tienda de dólares en Cienfuegos, Cuba. Y vieron, estas son tiendas ambulantes, por así decirlo. Nosotros también estamos en búsqueda, bueno, yo particularmente se los voy a comentar. Estoy en busca de un regalo para Gretel. No lo puedo comprar hoy, pero sí lo puedo ver, sí lo puedo cuadrar e incluso hasta cuadrar el domicilio. Estamos buscando 2 micrófonos. Ustedes conocen que en algún momento los tuvimos, pero se perdieron lamentablemente. 2 micrófonos para aumentar la calidad de los videos y un aro de luz porque el que teníamos se dañó. Aquí hay varias cosas, la mayoría son ropa de mujer, artículos, aseo, lámparas recargables que no puede faltar por acá. Y seguiremos buscando. Mira mi cosita bonita aquí para Valeria. Estoy mirando porque para Valeria quiero comprarle. El animado Boulevard de Cienfuegos. El bullicio de los compradores y vendedores privados crean una escena vibrante y dinámica. Como pueden ver, bajo la luz cálida del sol, los pequeños comerciantes exhiben sus productos puestos en mesas improvisadas, ofreciendo desde artesanías locales hasta ropa colorida y artículos esenciales del día a día. Con buen calor, el aire se impregna en el aroma del café recién hecho y de los dulces típicos que algunos vendedores preparan en el momento, atrayendo a quienes buscan un capricho para el paladar. Ahora mismo está Gretel aquí escogiendo un creyón mágico, como le dicen ustedes las chicas, y saludos a todas las chicas y feliz Día de las Madres. Los compradores recorren los espacios con pasos relajados, observando con curiosidad y deteniéndose a examinar las mercancías con detenimiento. Se escuchan conversaciones animadas, risas y el clásico arte del regateo, donde cada compra es una oportunidad para intercambiar palabras y establecer conexiones humanas. De las que vienen con el... No hay ya, pero eso lo tiene cualquiera. Vamos a seguir caminando, ya cuadré con la que está vendiendo ahí, le hice señas por detrás de Gretel para que ella me diga cuál es el color que a ella le gustó y entonces ya yo vengo y se lo busco. Hay que hacerlo así más o menos porque si no, no va a ser un regalo. El ambiente es una sinfonía de sonidos. El murmullo constante de las conversaciones, el llamado de los vendedores promocionando sus mercancías y frases pegajosas, además el sonido de los billetes y la diversidad de personas es notable. Turistas que buscan recuerdos auténticos, vecinos realizando sus compras cotidianas, jóvenes explorando las ofertas y los niños que corretean entre los puestos con la alegría propia de la infancia. Es ese de labio y Google no te dice el número ni nada que lo tenga ella. Pero ahí es bien difícil de escoger. Este bulevar no es solo un lugar de comercio, sino un reflejo de la vida cotidiana en Cienfuegos. Cada transacción lleva consigo el esfuerzo de quienes dependen de la venta directa para sostener a su familia, el tiempo que se preservan tradiciones locales y se ofrecen el espíritu comunitario. En este espacio lleno de alegría y color, la economía local y la historia de la ciudad se entrelazan en cada mirada, cada sonrisa y cada intercambio. Los vendedores con un estilo propio atraen la atracción con frases ingeniosas, halagos y la calidad de su mercancía y hasta pequeñas demostraciones para convencer al comprador. En otro pequeño puesto, una joven prueba diferentes pares de aretes mientras la vendedora comenta con entusiasmo cuál combinación realza mejor su rostro. El regateo forma parte esencial del intercambio. Los compradores preguntan precios y negocian con habilidad, buscando obtener el mejor trato sin desmerecer el trabajo del vendedor.
A menudo este juego de oferta y demanda va acompañado de sonrisas y cómplices, además de anécdotas personales. Te llevo dos, pero baja un poco el precio, que también tengo que comprar el almuerzo, dice un cliente, mientras el vendedor responde con una mirada pícara. Bueno, va, pero solo porque me caíste bien. Esas son una de las frases que se puede negociar para obtener productos a menores precios. Y espero que este video haya sido de tu completo agrado, hayas visto totalmente cómo puede haber sido la vida cotidiana un día antes de la celebración de las madres acá en Cienfuegos, Cuba, provincia conocida como la Perla del Sur. Mi nombre es Jodiel Ávila y también nos acompañó Gretel Torre Blog. Y como siempre te digo y te comento, pues regálanos un like y suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido, pero además te voy a dar un voto de confianza. Bueno, eso es lo que se sobra aquí y se observa la cercanía porque es palpable. Los clientes habituales son saludados con familiaridad y algunos vendedores recuerdan los gustos de sus compradores. Este es un gesto que refuerza la relación comunitaria. A lo gordo. Vamos a ver. ¿Qué tal? Cuando Gretel tenga la pata de elefante de ese tamaño, pues vaya, los brincos los da el cielo ella. Zapateras, mesas. 18.750 pesos. Ahora el dólar en el mercado negro está aproximadamente en 370. Ay, aquí donde reparan estos teléfonos voy a ver qué tal, a ver si hay puertos USB SD. Y esto por lo general es lo que venden aquí adentro en Palo Gordo, que es una de las tiendas en moneda nacional de las pocas que quedan. Pues esta es una. También hay momentos de solidaridad. Si un comprador está diciendo indeciso y necesita ayuda, no falta quien le aconseje o le ayude a tomar la mejor decisión. Más allá de la simple compra y venta, otros encuentros reflejan la vida cotidiana de Cienfuegos. En cada conversación, cada sonrisa y cada pequeño trueque se siente la esencia de una ciudad que respira comercio, historia y sobre todo la humanidad. Todos los que se han suscrito, gracias por todo su apoyo y sobre todo aquellos que siempre nos han acompañado. Vamos a seguir buscando dicho puerto. Muy circulada, muchas ventas de artesanía. Mira las tazas que están vendiendo aquí. Esta parte es artesanía, obras hechas a mano. Y aquí también. Ah, qué bonito. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido este día acá en el Boulevard de Cienfuegos y si te ha gustado la iniciativa que tenemos en el canal. Hemos cambiado el nombre Jodiel y Gretel Blogs y el canal de Gretel le llamamos La Familia Ávila Torre, donde podemos ver contenido de nuestra vida cotidiana. Bueno, Gretel, ¿qué te ha parecido el día? No, espectacular, que no te compran cositas. Nada, y te lleves suave porque bueno, pronto viene otra fecha donde el suave no va a ser precisamente capaz. No va a ser precisamente suave, no. Mira, aquí hay un taller de teléfono, vamos a preguntar aquí a ver si hay multipuerto USB SD. Mientras tanto ella sigue mirando. Carteras, cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Qué es una muelita? Son un cenicero. No, pero parece como una muelita. Ah, una muela, mira qué bien. Está bonito. Sí. Si no fuera cenicero, porque nosotros no fumamos y no nos gusta. Y realmente. Sí, pero hay ideas. Hay ideas. Poner una vela arriba. Sí, para poner una vela, mira qué bien, qué interesante. Podría hacer algo bonito. Voy a entrar aquí a la tienda. Lo que él te sigue viendo, mira aquí la variedad de perfumes y cosas. Sí, yo estoy aquí mirando. ¿Multipuerto USB tendrás de casualidad? ¿Cómo? ¿Multipuerto USB? No. Bueno, mis amigos, espero que el video haya sido de su completo agrado. Como siempre te digo, te comento, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima. Voy a preguntar. ¡Chao!